¿Se ve mi pantalla? No. Se me trabó todo. No. No sé si a alguien le pasó que estoy trabada. Capaz tendrías que ¿Me haber reiniciado escuchan? la máquina cuando terminaste la primera parte. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. Sí, se la escucha. Mm, Sí, profe, se la escucha. Qué raro, no puedo compartir. No puedo compartirles la pantalla, qué raro. Ujú. A ver, voy a reiniciar la página. Ahora sí no la escucho, profe. Apagó el micrófono. Ah. Se me apagó. Se me apagó el micrófono. Se me había apagado el micrófono, perdón. Bueno, estábamos aquí, empezando con la circulación pulmonar. O sea, ¿por qué vamos a hablar de circulación? Porque como el oxígeno tiene que llegar a, siempre ella empezó por el oxígeno, ¿no? Pero el oxígeno tiene que llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante que haya un circuito que cierre el recorrido de los gases que viajan por nuestro cuerpo, porque si no, se podrían llegar a acumular en algún lado y podrían, digamos, provocar algún problema. Entonces, cómo es este juego de entra aire, sale aire? Por un lado, el oxígeno ingresa por los pulmones, o sea, tanto por el pulmón derecho como por el pulmón izquierdo, ¿sí? Por ambos pulmones. Y, el oxígeno pasa a la sangre, ¿sí? O sea, pasa a los glóbulos rojos y específicamente viaja dentro de la hemoglobina, que acuérdense que es como que lo atrapa al oxígeno, ¿sí? Entonces, una vez que la sangre se carga de oxígeno, o sea, que los glóbulos rojos y todas las hemoglobinas que tienen adentro los glóbulos rojos se cargan de oxígeno, esta sangre oxigenada viaja hacia el corazón desde los dos pulmones. Fíjense, acá está el pulmón izquierdo y acá está el pulmón derecho. Fíjense en las flechitas de circulación. Del pulmón izquierdo la sangre se cargó de oxígeno y va hacia las venas pulmonares, ¿sí? Que son dos, que van del pulmón al corazón, y llegan al corazón, ¿sí? Una vez que el corazón recibe esta sangre llena de oxígeno, bombea sangre, ¿sí? Esta sangre con oxígeno la bombea a todo el cuerpo, ¿sí? Y esta es esta flecha que ven acá, que tiene la sangre color rojo. Generalmente, si una zona, cuando se habla de circulación, si hay alguna flecha o alguna vena o alguna, perdón, o algún vaso sanguíneo pintado de rojo, significa que tiene sangre con oxígeno. Y si está pintado de azul o de celeste, significa que tiene sangre con dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la sangre con oxígeno llega al corazón, el corazón bombea la sangre con oxígeno. ¿A dónde la bombea? A todo el cuerpo, porque todo el cuerpo necesita nutrirse de oxígeno. ¿Está? Entonces, una vez que todo el cuerpo recibe el oxígeno, ¿qué hace? Respira. Las células del cuerpo respiran. Y cuando las células del cuerpo respiran, ¿qué producen? ¿Qué sale de la célula como desecho? Dióxido de carbono. Exacto, dióxido de carbono. Entonces, todo el dióxido de carbono
pasa a la sangre también de la misma manera, o sea, pasa como lo venimos viendo, generalmente formando bicarbonato, y viaja por las venas y por los vasos sanguíneos hasta llegar al corazón, ¿sí? O sea, todo esto que está en celeste acá es sangre con dióxido de carbono, muy rica en dióxido de carbono, que va hasta el corazón. ¿Y el corazón qué hace? Bombea la sangre con dióxido de carbono a los pulmones para que se vuelvan a cargar de oxígeno y para que esa sangre libere dióxido de carbono, ¿sí? Ese es el circuito pulmonar, ¿sí? La circulación en general, ¿sí? Pero le hicimos un foco a la circulación pulmonar, ¿sí? Porque le dimos más bola a lo que pasa en los pulmones porque venimos viendo respiración, ¿está? Lo que pasa en el cuerpo, tanto dar como recibir oxígeno y dióxido de carbono respectivamente, lo vamos a ver más adelante en la próxima unidad. Pero lo que tiene que quedar claro es esto, que los pulmones están conectados directamente con el corazón. ¿Vieron eso, no? O sea, fíjense, este vaso sanguíneo que se llama arteria pulmonar va desde el corazón hasta los pulmones y lleva la sangre sin oxígeno. Y este vaso sanguíneo que viene acá, que está en rojo, se llama vena pulmonar, y lo que hace es llevar la sangre con oxígeno hacia el corazón para que el corazón la reparta al resto del cuerpo, ¿sí? No sé si alguna vez les enseñaron la diferencia entre las arterias y las venas. Generalmente hay como un dicho que dice que todas las arterias llevan sangre oxigenada y todas las venas llevan sangre desoxigenada, y eso es mentira porque la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, o sea, lleva sangre con dióxido de carbono, y la vena pulmonar lleva sangre con oxígeno, así que sería como una excepción. Este es como el sistema circulatorio y sus principales arterias y venas. Fíjense que el corazón sería como, sí, el corazón sería como el centro del sistema circulatorio, y fíjense lo ramificado que está este sistema, ¿sí? O sea, no es que hay una sola arteria que viaja por todo el cuerpo, hay principales, fíjense, esta arteria es súper importante, ¿sí? Que es la carótida, si mal no me equivoco. Fíjense que obviamente que hay vasos sanguíneos que son más importantes o que llevan más sangre que otros, pero tienen una capacidad de ramificarse muy alta. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué se ramifica tanto el sistema circulatorio? ¿O de qué podría servir que el sistema circulatorio esté tan ramificado? ¿Qué función podría...? Porque tenemos muchos vasos sanguíneos. Sí, más allá de cuántos vasos sanguíneos tenemos, Para ¿de llevar el qué oxígeno al función? cuerpo, a todo el cuerpo. Claro, porque hay que alimentar de oxígeno a todo el cuerpo, entonces tiene que estar muy ramificado el sistema circulatorio, ¿sí? Tanto las arterias, que son las que llevan generalmente sangre con oxígeno, o sea, tanto la sangre oxigenada como la sangre carboxilada necesitan llevar grandes cantidades de oxígeno y necesitan llevarse grandes cantidades de dióxido de carbono de las diferentes partes del cuerpo. Y como el cuerpo tiene millones de células y las millones de células hacen respiración celular, es súper importante que llegue a todos lados la sangre, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que había algunos tejidos que no tenían sangre? Claro, como la epidermis. Claro, ¿qué pasaba con esos tejidos que no tenían sangre? ¿Cómo le llega el oxígeno a esas células? Esas células respiran, ¿eh? Pero ¿cómo llega el oxígeno? ¿Por los poros? No, nosotros no respiramos por los poros. Nuestras células no pueden respirar por los poros porque la epidermis, por fuera, tiene una capa de colágeno muy fuerte, muy dura, que evita que el agua ingrese por fuera de la piel. Si no, cuando nos metemos al agua, nos llenaríamos de agua. No, las células de la epidermis y las células del cartílago, que tampoco está inervado,
pueden respirar gracias a la difusión del oxígeno cerca de la difusión del oxígeno que hay en el tejido conectivo circundante, o sea, alrededor del cartílago y al lado de la epidermis hay tejido conectivo que está lleno de vasos sanguíneos que permite que digamos que libera el oxígeno en esa zona, y el oxígeno, como es una molécula muy pequeña, difunde, o sea, va por difusión, como habíamos dicho antes. ¿Se acuerdan que estaba la difusión simple, que atravesaba directamente la membrana celular? Bueno, por difusión, el oxígeno entra a las células, ¿sí? No lo lleva nadie, o sea, digamos, pasa al tejido epitelial y ya está, ¿sí? Entonces, el sistema circulatorio, que es acá están todas las flechitas con todos los nombres de los vasos sanguíneos, que son un montón encima. Está formado, digamos, por dos divisiones importantes. O sea, el sistema circulatorio no está hecho solamente de sangre, ¿sí? Eso es una falacia que siempre pensamos. Por un lado está el sistema cardiovascular, que es el que veníamos hablando, el de las arterias, de las venas y de los capilares, y por el otro lado está el sistema linfático. No sé si alguna vez escucharon hablar del sistema linfático. ¿Saben para qué sirve o qué función cumple el sistema linfático? Es el sistema inmune, ¿no? Tiene que ver con el sistema inmune, pero no es el sistema inmune, ¿sí? El sistema circulatorio está formado por el corazón, las venas, las arterias y los capilares, o sea, el corazón y vasos sanguíneos. Y el sistema linfático está formado por vasos linfáticos, que son diferentes a los vasos sanguíneos, son totalmente diferentes, y los tejidos linfáticos, que están en el vaso, en el timo, en las amígdalas y en los nódulos linfáticos. O sea, el vaso, el timo, las amígdalas y los nódulos tienen que ver con las defensas, como bien decía Nelson, ¿sí? Pero el resto, los vasos linfáticos, lo que hacen es como un sistema paralelo de transporte donde la sangre se limpia. O sea, el sistema linfático tiene piscinas donde entra sangre y la sangre se limpia, ¿sí? Y además genera o es el que transporta todas las células del sistema inmunitario, como también decía Nelson, ¿sí? Tiene que ver con el sistema inmune, pero también tiene que ver con la limpieza de la sangre, más allá de los riñones, que también son un elemento súper importante para limpiar sangre, ¿sí? Acá tenemos un esquema general del sistema cardiorrespiratorio, o sea, el sistema circulatorio que nosotros conocíamos, el de las venas, las arterias y los capilares y el corazón, ¿sí? Fíjense, el corazón, acá están los pulmones, ¿sí? Los pulmones como principales intercambiadores de gases del cuerpo. Los pulmones, ¿qué hacen? Reciben oxígeno, acá del aire, reciben oxígeno, oxigenan la sangre que venía sin oxígeno, la oxigenan y la llevan al corazón. El corazón bombea esta sangre y esta sangre con oxígeno va a los diferentes tejidos. Por ejemplo, a la cabeza, al hígado, al estómago, a las vías renales o a las extremidades, ¿sí? En estos tejidos, que son los tejidos como objetivo que tiene, ocurre la respiración celular, porque todos los tejidos están hechos de células. Y en la respiración celular consume el oxígeno, por eso están en violeta, ¿sí? La respiración celular consume oxígeno y libera dióxido de carbono, y por eso cambia el color del esquema. El dióxido de carbono viaja por las venas, ¿sí? Hasta el corazón, y el corazón lo bombea hacia el pulmón nuevamente para que vuelva a cargarse de oxígeno y para volver a hacer todo el ciclo, y así todas las corazonadas que ustedes tienen segundo a segundo. Este es el sistema el sistema cardiovascular, ¿sí? Y después está el sistema linfático. Fíjense, este es el sistema linfático. ¿Qué opinan? ¿Es parecido? ¿Es diferente? ¿Cómo lo ven? Es diferente. Es diferente. Fíjense, acá está el sistema cardiovascular. Tiene menos cosas, ¿no? Menos. Y acá está el sistema linfático. Es más, se los voy a poner uno al lado del otro para que lo combinemos. Después elimino la imagen. Vamos a copiar
esta imagen. Está acá. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Voy a cortar esta. Y vamos a copiar esto. Quiero que lo comparemos, o sea, que veamos los dos juntos, ¿sí? Porque los dos juntos como que se colaboran entre ellos, pero no son lo mismo. Yo sé que estéticamente esto es un desastre, pero bueno, nada, creo que sirve, al fin didáctico sirve. Bien. Acá tenemos los dos sistemas comparados, el cardiovascular por un lado y el linfático por otro lado. Fíjense, el cardiovascular tiene el corazón. ¿El linfático tiene corazón? Como parte de sistema, digamos. No. No, tiene acá una parte del corazón, sí, o sea, está unido, digamos, parcialmente con el corazón, pero no es el corazón una parte súper importante del sistema linfático. Después, del corazón salen arterias y venas importantes y centrales. ¿El sistema linfático tiene venas o arterias o algún vaso que sea más importante que otro? ¿O más central que otro? Sí. Sí, pero son menos. Fíjense que si bien hay, digamos, algunos puntos de ramificación o de unión, no son más gruesos los nódulos. O sea, fíjense que el vaso linfático es tan grueso acá como acá, aunque esté más unificado, ¿sí? Lo que tiene es que en cada unión el sistema linfático tiene ganglios, ¿sí? Y esos ganglios son los que acumulan estas células de la linfa, ¿sí? Ahora, ¿qué otras partes, o sea, qué otros elementos del cuerpo humano son parte del sistema linfático? La médula ósea, ¿sí? O sea, todos los huesos largos que tienen médula ósea dentro son parte del sistema linfático, cosa que el sistema cardiovascular no, ¿sí? Y el vaso, ¿sí? El vaso es un órgano, ¿sí? O sea, fíjense que no solamente está formado por vasos, sino que también tiene algunos tejidos que son parte de el tejido óseo largo, o sea, un tipo de hueso es importante porque tiene médula ósea, y el vaso, ¿sí? Y lo que hace el sistema linfático es drenar el exceso del líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que hay entre las células, ¿sí? O sea, el líquido que le sobra al tejido celular se lo lleva el sistema linfático, ¿sí? Por otro lado, el sistema linfático tiene un gran rol porque transporta las grasas que nosotros comemos en la dieta. O sea, en realidad, la grasa no entra a la sangre, sino que la grasa viaja por el sistema linfático, ¿sí? Ojo. Y otra que es la que mencionó Nelson, es la función inmunitaria que tiene para protegernos de patógenos, invasores, enfermedades, ¿sí? Pero fíjense que este es un sistema que pocas veces mencionamos y que es muy importante, ¿sí? O sea, es el que transporta la grasa, que es el alimento, no sé si se acuerdan, los lípidos tienen una función energética muy importante y además la membrana celular está formada por ellos, ¿sí? Y también drenan el exceso de líquido que pueda producir el cuerpo. O sea, son fundamentales los vasos linfáticos para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Y si se fijan, es paralelo, ¿sí?, al sistema cardiovascular. Están bastante conectados, si bien son diferentes, están bastante conectados. O sea, estos vasos que pasan por el centro del tórax también están entre las arterias más importantes y las venas más importantes del cuerpo, ¿sí? Están relacionados con la sangre, obviamente, pero no son sangre. La linfa, que es lo que está dentro del sistema linfático, no es sangre, ¿sí? Acá están las funciones, que se las escribí para que después, si quieren estudiar, lo estudien de acá. También es importante porque transporta vitaminas, esto no lo había dicho antes, recién lo leí. Y bueno,
nada, fíjense que si bien es parecido, no es igual. Y hay dos sistemas linfáticos, o sea, hay dos conductos linfáticos importantes. Uno es el conducto linfático derecho, que ocupa solamente el torso superior derecho, ¿sí? El brazo derecho. Y el área que drena el conducto linfático izquierdo, que es todo esto, ¿sí? O sea, acá en amarillo y en verde se ve mejor. O sea, hay como dos centros de drenaje, que es el derecho y el izquierdo. El derecho es mucho más pequeño que el izquierdo, ¿sí? Y otra cosa, que los capilares linfáticos, no sé si se acuerdan, esto yo les había dicho antes, que las venas y las arterias tienen paredes más gruesas que los capilares. Los capilares son como, se llaman capilares porque tienen el grosor de un pelo, ¿sí? Y lo que hacen los capilares es tener contacto directo con las células o con los tejidos. Los capilares linfáticos son mucho más permeables que los capilares sanguíneos. ¿Qué significa esto de ser permeable? Es que es mucho más fácil que un capilar linfático absorba líquidos. ¿Y por qué? Porque la función que tiene es drenaje, justamente, ¿sí? Y además son un poquito más gruesos que los capilares sanguíneos. Y después, lo que les quería comentar es la composición de los distintos elementos que viajan por la sangre y por la linfa, que son las células que se llaman células sanguíneas. O sea, estas células viajan por el sistema linfático, menos los eritrocitos. ¿Sí? Los eritrocitos son más comunes en el sistema cardiovascular, y todas estas otras células se suelen viajar mucho más por el sistema linfático, pero eso no significa que no estén en los vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, hay muchas más de todas estas células sanguíneas, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y macrófagos en el sistema linfático, pero en realidad también viajan por los vasos sanguíneos, ¿sí? Estas son las células sanguíneas. Todas las células sanguíneas tienen un origen en común, ¿sí? O sea, todas vienen de la misma célula madre, ¿sí? Esta célula madre sanguínea que está en la médula ósea, acuérdense, médula ósea, parte del sistema linfático. Estas células madres que están en la médula ósea originan otras células madres. Unas se llaman células madres linfoides, que son las que producen linfocitos. Los linfocitos son muy importantes en las defensas contra los invasores o lo que nos causa enfermedades. O también pueden generar células madres mieloides que generan glóbulos blancos, también granulocitos se llaman, que también tienen un rol muy importante en las defensas del cuerpo. Plaquetas, que son fundamentales para la cicatrización, y glóbulos rojos, que son los que tienen la famosa hemoglobina de la que tanto venimos hablando, ¿sí? O sea, todas estas células, digamos, son como primas, ¿sí? Vienen de la misma célula madre, pero se desarrollan y se diferencian en distintos tipos de células, ¿sí? Entonces, más o menos, cuando yo me saco sangre y la pongo en un microscopio y lo tiño, pues sí o sí hay que hacer una tinción, vamos a ver estas células, ¿sí? Vamos a ver glóbulos rojos, que son estos puntitos rosas y rojos. Plaquetas, eosinófilos, que tienen 2 núcleos. Basófilos, que son muy oscuros. Monocitos, que tienen como una especie de orejita, ¿sí? O sea, todo esto que se tiñe en violeta es el núcleo, ¿sí? Fíjense, en las plaquetas el núcleo no se ve porque son muy chicas. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿sí? Por eso se diferencian. Los eosinófilos tienen 2 núcleos, fíjense, 1, 2. Acá también, 1, 2. A veces están unidos por un puentecito muy chiquito, parecen una carita feliz, los eosinófilos. Los basófilos tienen un núcleo muy grande, muy concentrado, tienen muchos gránulos, por eso se llaman granulocitos. Los monocitos tienen como esta forma medio de oreja. Los linfocitos tienen un núcleo grande, medio descentrado, o sea, no está en el centro. Y después están los neutrófilos, que tienen como una especie de hilera, una especie de cadena de ADN, ¿sí? Todo esto es la sangre más el plasma, que yo les decía antes, el plasma sanguíneo es lo que no es célula de la sangre, ¿sí?
O sea, el líquido donde están embebidas estas células. Entonces, lo que decía antes. La sangre está formada por células sanguíneas y plasma, y el plasma es un líquido que suele ser amarillento, que tiene nutrientes, hormonas, proteínas y productos de desecho, además de alimentos, ¿sí? Hay distintos tipos de células sanguíneas. Estas son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas y macrófagos, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una en más detalle. Los glóbulos blancos, como función, generalmente ayudan a curar heridas, combatiendo las infecciones, o sea, lo que hacen es combatir infecciones, y también tienen una alta actividad fagocítica, ¿sí? Porque quieren células muertas del cuerpo nuestro, del cuerpo humano, restos de tejidos y glóbulos rojos viejos. O sea, no solamente que ayudan a matar al patógeno, o sea, o a eliminar al patógeno, sino también que hacen la limpieza general de la zona que se puede haber infectado, ¿sí? Tienen una actividad celular muy alta, más que nada tienen unos lisosomas muy potentes. Lisosomas, volvimos a la célula. No sé si se acuerdan, los lisosomas producen enzimas digestivas muy fuertes, porque son las partes de la célula que digieren. O sea, los lisosomas son las organelas que digieren, que hacen la digestión celular, ¿sí? Los glóbulos blancos tienen muchos lisosomas, y lisosomas que son muy abrasivos, o sea, que tienen un líquido ahí adentro que digiere todo lo que se libera. Entonces, ¿qué hacen estas células? Liberan el contenido de sus lisosomas y generan la muerte celular del patógeno que quiere invadir, ¿sí? Y además protegen a nuestras células de las células cancerígenas, ¿sí? Los principales tipos de glóbulos blancos son los neutrófilos, que yo ya les había hablado, eosinófilos, los linfocitos, los monocitos y los basófilos. Todos estos son los que están. Eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y neutrófilos. Esta es otra imagen de los glóbulos blancos que están dando vueltas, digamos, por la sangre y por el sistema linfático. Acuérdense que el sistema linfático y el sistema cardiovascular están unidos, entonces si hay alguna infección en el sistema cardiovascular, del sistema linfático es muy fácil ir hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Es como que están muy juntos, ¿sí? Funcionan al mismo tiempo, pero van por vías separadas. Acá hay imágenes de los neutrófilos se llaman segmentados o encallados porque bueno, nada, por el tipo de núcleo que tienen. Estos nombres así raros es pura histología, no tengo intenciones de que se lo acuerden. Después están los monocitos, que no se los había mencionado antes, son los que dan origen a los macrófagos. Y los macrófagos son unas células que tienen una alta actividad fagocítica, o sea que los macrófagos son los que primero se ingieren al patógeno, ¿sí? O a los patógenos que pueda haber, ¿sí? Cuando yo hablo de patógeno, entienden, ¿no? Que es una célula que puede o algún invasor que puede provocar una enfermedad, ¿sí? Los macrófagos son especialistas en detectar estos seres extraños que puede llegar a invadir nuestro cuerpo, fagocitarlo y mostrar ese patógeno a los otros glóbulos blancos. Son muy importantes. Y los monocitos son las células madre de los macrófagos que viajan por el torrente linfático. Después tenemos a las plaquetas, que también son conocidas como los trombocitos, que son unas células muy chiquitas y que producen, ayudan y colaboran con el proceso de coagulación sanguínea. ¿Saben lo que es la coagulación? No me acuerdo. La coagulación es como una parte de la cicatrización. O sea, la sangre fluye todo el tiempo porque es bombeada por el corazón. Si yo me hago una herida, la sangre va a seguir fluyendo si es que nosotros no coagulamos. O sea, tiene que haber algo que cierre esa herida. Porque la sangre no es que no es que la presión sanguínea ni tampoco el flujo sanguíneo va a parar porque vos te cortaste, sino que va a seguir mandando sangre a lo loco.
Y las plaquetas son unas pequeñas células que cuando hay un corte, se acumulan en ese corte y evitan la pérdida de sangre, ¿sí? Y eso se llama coagulación, la acumulación de plaquetas alrededor de una herida, ¿sí? Las plaquetas como que son tan chiquitas, no sé si vieron el capítulo ese de Los Simpsons que el médico le explica al señor Burns que todas las enfermedades que tiene, bueno, es la misma idea. Las plaquetas es como que trabajan mucho con unas proteínas que se llaman factores de coagulación. A ver, cuando una herida se hace, la plaqueta recibe la señal y recibe la señal de los factores de coagulación, ¿sí? Justamente, y controla el sangrado. Es muy importante que existan y que tengamos una buena cantidad de plaquetas en el cuerpo, ¿sí? Y después están los macrófagos, como les dije antes, que provienen de los monocitos y que son células especializadas en detectar los elementos externos al cuerpo, ¿sí? O sea, fíjense, este es el macrófago, este es un dibujito igual. Estas, ¿qué les parece que son estas células de acá? ¿Glóbulos blancos? Patógenas. Patógenos, sí. Patógenas. ¿Pero qué tipo de patógenos? ¿Son virus? ¿Son parásitos? Bacterias. ¿Son bacterias? Son bacterias, exactamente. Sí, muy bien. Son bacterias. Los macrófagos tienen unas protuberancias que, digamos, es como una gelatina, digamos, que detecta estos elementos extraños al cuerpo. O sea, fíjense, las bacterias es muy obvio darte cuenta que son bacterias porque son procariotas y las células del cuerpo son eucariotas. O sea, como que ni siquiera tienen núcleo ni no tienen organelas y es bastante fácil darse cuenta para un macrófago que hay un elemento externo, ¿sí? Entonces, cuando el macrófago detecta a las bacterias o a los patógenos, extiende sus protuberancias o estas extensiones de citoplasma serían, y agarra las bacterias y se las fagocita, ¿sí? O sea, acá lo que hay son bacterias adheridas a la membrana celular del macrófago y el macrófago les está fagocitando, ¿sí? Los macrófagos son muy importantes porque son los que detectan los patógenos y también son los que los fagocitan, o sea, hacen un control sobre los patógenos, ¿sí? Y después están los glóbulos rojos que transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo, que era lo que veníamos viendo. Tienen forma de disco aplanado y tienen fíjense, tienen forma de disco aplanado, pero como que está como que el centro del glóbulo rojo está caído, ¿vieron? Que tiene es como si yo agarro un disquito de plastilina y lo hundo, ¿sí? O una gomita de las Mogul, de esas que le gustan a los chicos. Se parece a eso, a una gomita con una hendidura, ¿sí? Los glóbulos rojos no tienen núcleo, o sea, son células que no tienen núcleo, ¿sí? O sea, los glóbulos rojos pueden hacer mitosis. ¿Pueden duplicarse si no tienen núcleo? No. No. O sea, los glóbulos rojos sí o sí necesitan de otras células que la forman, que son las células madre del torrente sanguíneo que están en la médula ósea. Por eso la gente que tiene leucemia tiene bajos glóbulos rojos, porque tiene problemas en la médula ósea y eso hace que no puedan producir sus propios glóbulos rojos, ¿sí? Y bueno, nada, el glóbulo rojo ya saben la función que tiene, que es transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. Terminé con la unidad 4, ahora vamos con la unidad 5. ¿Quieren que descansemos hasta las 8:05 y seguimos con el sistema circulatorio? Yo igual no lo pretendo terminar hoy al sistema circulatorio, solamente quiero dar las bases para la clase que viene seguir. Bueno, está. Igual, tengo 2 clases para darlo, me parece que voy a llegar. Les voy a explicar el TP mejor, ¿sí? En vez de empezar con este tema, Sí, eso estaría bueno. les voy a explicar el trabajo práctico. ¿Dale? No.
de... Ah, ya estaba yo acá, conectado. Bueno, ahí está. Ya cerramos la unidad 4 y lo vamos a cerrar con el trabajo práctico número 8, que tiene 2 partes. A partir del parcial, no sé por qué empecé a hacer las cosas de 2 partes, porque me parece piola que tengan una parte multiple choice que la puedan hacer con el celular y una parte que sea más escrita. En la primera parte la van a tener disponible a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Y lo que van a tener es una serie de preguntas, multiple choice y verdadero o falso, que hablan del tema de la unidad 4. Lo van a poder hacer las veces que ustedes quieran hacerlo, ¿sí? O sea, pueden reintentar el cuestionario una y otra vez, hagan esa parte y después tienen el trabajo práctico número 8 que tiene 5 puntos, ¿sí? El primer punto les pide que enumeren los tipos de glóbulos blancos que hay y comenten brevemente qué función cumplen. Para eso les subí un trabajo que habla de células sanguíneas y que da una descripción de cada uno de esos glóbulos blancos. ¿Cuáles son los glóbulos blancos? Estos. Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, ¿sí? B de bebé, y los monocitos, ¿sí? Esos son los tipos de glóbulos blancos. Eso por un lado, ese es el punto 1. Se pueden ayudar de este trabajo que está muy bueno y lo hicieron para justamente un terciario de enfermería, así que yo creo que les va a venir bien. Después la pregunta 2 dice, ¿qué barreras del sistema respiratorio debería atravesar una bacteria patógena para llegar al alveolo? O sea, para que un patógeno entre, no sé si se acuerdan de que habíamos visto, que para que un patógeno entre tiene que pasar varias barreras, ¿sí? Por ejemplo, en la nariz, ¿qué barreras había? ¿Qué tiene el tejido de la nariz para que la contaminación no pase? Pelos. Sí. Bueno, Y mucosidad. exactamente, así tienen que seguir. O sea, tienen que pasar las barreras de la nariz, 2 puntos, pelos y mucosa, por ejemplo. Después, en el bronquio hay cilias, ¿sí? O sea, esas cilias son una barrera, ¿sí? Entonces tienen que enumerar todas las barreras que tienen que pasar una bacteria o cualquier patógeno. En realidad yo puse una bacteria porque era un ejemplo, ¿sí? Para llegar finalmente a invadir el alveolo, ¿sí? El alveolo es, acuérdense, el lugar donde se intercambia oxígeno con el cuerpo, con la sangre. Bien. Después, la pregunta 3 dice, ¿qué diferencia hay entre un sensor, un controlador y un efector en el proceso de control de la ventilación pulmonar? ¿Esto qué quiere decir? Que diferencien lo que hace un sensor, lo que hace un controlador y lo que hace un efector en este proceso que habíamos hablado, el de la ventilación pulmonar. Lo tienen en el trabajo ese largo de 90 páginas que yo les mandé. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar, y si no, también está acá. ¿Sí? Acá. Estas son, sirven, tienen diferentes funciones, por lo tanto son diferentes. Y después, la pregunta 4 dice, ¿qué sustancias pueden competir por el lugar de la hemoglobina con el oxígeno? O sea, además del oxígeno, ¿qué otras sustancias podrían ocupar ese lugar en el sitio de unión de la hemoglobina? Esto es lo que veníamos hablando, que la hemoglobina no es exclusiva para el oxígeno, sino que se une con otros elementos. Incluso hay un elemento de una sustancia que tiene más afinidad por la hemoglobina que el mismo oxígeno, ¿sí? Que era el monóxido de carbono, que es un ejemplo de las varias sustancias que pueden competir por el lugar de la hemoglobina, ¿sí? Y después, la pregunta 5 es sobre también el Centro de Control Respiratorio,
¿Qué significa? Que el centro de control respiratorio presente redundancia funcional. O sea, ¿qué significa? Que este centro, o sea, que lo que controla la respiración, tenga esta redundancia funcional, ¿sí? O sea, que sea, que tenga varios mecanismos para realizar lo mismo, ¿sí? El qué significa lo tienen que explicar, ¿sí? O sea, no solamente deben quedarse con que, aunque haya un mecanismo que sirve para, no sé, para generar la respiración o para generar el movimiento del diafragma, que esa señal pueda ser mandada por muchos efectores o por muchos controladores. Además de eso, tienen que ejemplificarlo, ¿sí? O sea, como que tienen que explicar esto de la redundancia funcional, qué significa, ¿sí? Que haya redundancia funcional y qué es la redundancia funcional, ¿sí? ¿Alguna pregunta con estas 5 que les expliqué? No. Por el Bueno, momento no, profe, a ver si encontramos después la respuesta nada más. Te empezamos a hinchar de vuelta. no, igual la idea es que, a ver, las respuestas están, yo me aseguro de hacer ese trabajo de que a ver si están las respuestas. Las respuestas están, pero ya estamos en un punto del curso que a mí me gustaría que no busquen las respuestas tal cual, sino que las elaboren ustedes a partir de lo que aprenden, ¿sí? O sea, cuando yo les pido una explicación, no hay manera de que yo lo haya dicho en la clase porque la explicación tiene que ser de ustedes, ¿sí? O sea, yo les defino cosas, pero cuando yo les digo qué significa que esté la redundancia funcional, ustedes tienen que explicar eso, qué significa para ustedes, ¿sí? Es complicado, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. Y después, ya que estamos, ya que queda al menos media hora, yo voy a seguir. Pensé que iba a tardar más tiempo en explicar el trabajo práctico. Y voy a llegar acá. 5 diapositivas vamos a hacer nomás, ¿sí? Es la última unidad. Bien. Esperen, yo empecé. Estoy grabando, ¿no? Sí, bien. Ay, no, grabé lo que pregunté. Bueno. 3 cositas sobre el sistema respiratorio, así ya venimos afilados y afiladas para la próxima. Esta es la última unidad, la unidad 5. Fíjense en la cantidad de temas que tiene. Como siempre, el programa de biología es totalmente excesivo con la cantidad de tiempo de biología que tenemos. No voy a dar todos los temas, desde ya se los digo. Pero sí es importante esto, el corazón, la estructura, las propiedades, el ciclo cardíaco, los vasos sanguíneos, el sistema cardiovascular, la regulación del latido cardíaco, es tan importante como la regulación de la respiración, el circuito vascular, la presión sanguínea, el centro de regulación cardiovascular, nada, y el sistema linfático que ya lo vimos, ¿sí? Para empezar, recordamos lo siguiente, el sistema circulatorio está conformado por venas, arterias, capilares y el corazón, que está acá. El corazón es uno de los órganos más complejos, o no sé si más complejos, en cierto sentido sí, es uno de los órganos más importantes del cuerpo, si es que no es el más importante del cuerpo humano, porque se encarga de bombear sangre. Es una gran bomba de líquido, ¿sí? Para que las venas y las arterias lleven el oxígeno y el dióxido de carbono a los respectivos lugares de destino, es muy importante que el corazón bombee sangre, ¿sí? Fíjense, el corazón tiene al menos una división muy grande en el medio. ¿Por qué es esto? ¿Qué les parece? ¿Por qué el corazón está dividido? Como Alejandro Sanz, que tiene el corazón partido. ¿Por qué está dividido el corazón? Por un lado recibe la sangre, por el otro lo distribuye.
Claro, no, en realidad sí. Pero hay dos tipos de sangre, ¿se acuerdan? Hay sangre que Sí, tiene profe, oxígeno. el oxígeno. Espérame que yo no te. El oxígeno viaja por la membrana, sangre. Dióxido de carbono. Claro, o sea, hay sangre que tiene oxígeno y hay Claro. sangre que tiene dióxido de carbono. Y esa sangre no se puede mezclar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células tienen que recibir sangre con oxígeno. No pueden seguir recibiendo sangre que está mezclada con dióxido de carbono y desechos, porque encima la célula no saca solamente dióxido de carbono, sino que también saca desechos. Las sangres no se pueden mezclar, ¿sí? Nuestra sangre de nuestro cuerpo, la sangre carboxilada, que es la que tiene dióxido de carbono, y la sangre oxigenada no se pueden mezclar, ¿sí? Entonces, el tabique, acá esto se llama tabique, el tabique del corazón es el que impide que la sangre oxigenada se mezcle con la sangre desoxigenada, ¿sí? Además de este tabique central, muy importante, el corazón tiene otras divisiones, que son estas acá, ¿sí? Se podría decir que el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? Tiene 2 aurículas, que son las que están arriba, en la parte superior del corazón, y 2 ventrículos, ¿sí? Las aurículas lo que hacen es recibir sangre. Todas las aurículas reciben sangre, la acumulan. Y todos los ventrículos bombean sangre, ¿sí? Fíjense, esto que estoy marcando acá es músculo. Si el ventrículo bombea sangre, es bastante lógico para qué sirve este músculo, ¿no? Justamente para generar la fuerza, la presión de la presión sanguínea sale de la fuerza con la cual el ventrículo de cada parte del corazón aprieta la sangre para que salga disparada hacia los distintos lugares del cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense, en azul, acuérdense que siempre es la sangre que está sin oxígeno. Fíjense, las venas, la vena cava, que es la que termina en la aurícula derecha, ¿sí? Es la que tiene sangre con dióxido de carbono que viene de todos los tejidos del cuerpo. O sea, todos los tejidos del cuerpo que ya respiraron, cuyas células ya respiraron, van a parar a la aurícula derecha. La aurícula derecha, cuando se llena de sangre, transporta la sangre hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Mediante una válvula que se llama válvula tricúspide. ¿Qué hacen las válvulas? Evitan que haya... las válvulas evitan que la sangre vaya para el lado de donde vino, ¿sí? Evita como el rebote de la sangre. Por eso es muy importante tener válvulas. Y si hay algún problema con las válvulas del corazón, se entra en paro cardíaco, ¿sí? Entonces, cuando la válvula deja entrar sangre al ventrículo, el ventrículo bombea la sangre hacia la arteria pulmonar, hacia el pulmón, ¿sí? En el pulmón, esta sangre, que es una sangre que no tiene oxígeno, se llena de oxígeno y vuelve a entrar a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares. O sea, por acá es la vía del pulmón, ¿sí? Cuando la sangre ya oxigenada entró a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, la aurícula izquierda, digamos como que en la aurícula izquierda se acumula esta sangre y esta sangre se dirige a el ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral. ¿Sí? Otra válvula, ¿por qué? Porque también es importante que la sangre que tiene oxígeno tampoco tenga este efecto de rebote. Una vez que se cierra la válvula mitral, el ventrículo izquierdo se contrae y eyecta la sangre por la arteria aorta, que es esta que está acá, que es la arteria por la cual se dirige toda la sangre que va a ir a parar a los tejidos, y esta sangre tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, así es más o menos cómo funciona el corazón. O sea, tiene un cacho de músculo gigante que sirve para bombear la sangre justamente, y tiene 2 receptáculos que son las aurículas, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones tiene el sistema circulatorio? Bueno,
Primero, transportar los elementos necesarios para realizar el metabolismo celular de todas las células, ¿sí? O sea, transporte, ¿sí? Y también transporta desechos, ¿sí? Hacia el sistema excretor, que son los riñones. Los riñones lo que hacen es limpiar la sangre, ¿sí? Son como parte del sistema circulatorio hasta ahí, ¿sí? Y los elementos del sistema circulatorio son las venas, las arterias, los capilares y el corazón. Fíjense, la diferencia principal entre las venas y las arterias es que las arterias tienen válvulas, es que las venas tienen válvulas, ¿sí? O sea, ¿para qué las venas tienen válvula? Y porque la vena generalmente, que transporta sangre que no es bombeada, necesita que la sangre no vuelva para atrás. Entonces las válvulas hacen eso, generan un flujo unidireccional hacia un lado. Después sigo con esto, voy a parar acá porque dije que iba a llegar a esta diapositiva y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo no. Yo por el momento no, profe. Bueno, está bien. Vayan. Nos vemos el jueves que viene. Dale, profe. Hagan el TP. Chao, profe. Chao. Hagan el TP y Besito. pónganse al día con la materia, que a algunas personas les faltan el TP. Dale, profe. Chaucito. Nos vemos. Profe, quiero hacer una pregunta. Sí. Yo traté de entrar para llenar, para hacer el trabajo, el último que mandó, y no ¿El me deja 8? ingresar. ¿Ya lo cerró el campus, puede ser? ¿El 8? El de Chagas. No. Sí, lo voy a volver a abrir. Ya lo abro. Ah, sí, porque quería terminar. No tuvimos luz, no tuve luz, estoy con un lío de la luz y por eso. Y ahora quería entrar para hacer y no me abrió. Bueno, está bien, profe, gracias.